Vamos a iniciar esta unidad 2 con el problema y la pregunta de investigación. Y estos forman parte del protocolo, son sus componentes, además de la pregunta, los objetivos. ¿Qué hace la pregunta? ¿Cuál es su función? Es para guiarnos y orientar el proceso de investigación. Siempre se preguntan ¿por qué una pregunta? Y es una guía. Ahora, hay que delimitar el problema, significa concretarle, ponerle límites, para evitar que sea parte de lo que se desea estudiar. Entonces, hay que ser claro y concreto para tener una relación entre la realidad que será estudiada y la teoría revisada. Entonces, con el apoyo de la doctora Lourdes Pozzoli, vamos a desarrollar la pregunta de investigación, objetivo general y específicos, donde el protocolo es una versión particular del método científico, donde tiene que haber precisión, claridad del plan de un proyecto de investigación. Así vamos a ver los componentes del protocolo y la función que desempeñan cada uno de ellos. Así, en donde vamos a trabajar es en la pregunta de investigación y objetivos, en qué se centra el estudio. Entonces, existe una secuencia operativa de la investigación. Es cierto, pueden haber como unas reglas para tener una guía. Y así hay una fase conceptual, que es la que vamos a explicar, si bien hay planificación, implementación, análisis, que es lo que vamos a realizar en bioestadística, y la comunicación. Entonces, esta fase conceptual que define el problema de investigación como una pregunta donde vamos a ver variables, vamos a tener qué hay en lo realizado, en lo empírico, y vamos a darle un aspecto temporal, espacial, o sea, cuándo y dónde, y qué sujetos u objetos definidos. Entonces, la fuente de idea de investigación, que son experiencias individuales, materiales escritos, conversaciones personales, observaciones de hechos y creencias y aún presentimientos que pueden tener una vaguedad, ¿sí? Porque una persona desarrolla una idea de investigación y debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Entonces, uno está adentrándose en el tema y estará en condiciones de precisar su idea de investigación. Por eso es que, si bien uno puede generar ideas, elaborar soluciones de problemas, donde una buena idea puede ser a conducir, que ayuda a formular, integrar, probar una teoría, y otras ayudan a resolver problemas. Entonces, vamos a ver qué es un problema de investigación, que es una brecha entre una realidad, un aspecto de la realidad observada. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a ver estas condiciones del problema de investigación, que debe existir una observada diferencia o discrepancia entre la realidad y la situación ideal o prevista. No se ven claramente los motivos y debe haber más de una respuesta posible a la pregunta o solución del problema. Entonces, hay criterios para plantear el problema de investigación, donde vamos a hablar de pertinencia, ausencia de duplicación, viabilidad, asentamiento político, posibilidad de aplicar los resultados, urgencia de la información, asentimiento moral. Pertinencia, cuál es su magnitud, a quién afecta, la seriedad del problema. Ausencia de duplicación, si el tema ya ha sido objeto de estudio, debe examinarse los resultados y averiguar qué preguntas quedaron sin resolver. Así como vemos, si bien hablan del coronavirus, es una gripe, han existido otras epidemias anteriormente,
En este caso hablamos de una pandemia. ¿Qué preguntas quedaron sin resolver? Viabilidad. Es necesario examinar la complejidad del problema a la luz de los recursos que se requieren. Debe tenerse en cuenta el talento humano, el tiempo, los recursos logísticos. Explorar la posibilidad de obtener asistencia técnica o asesoría profesional, que es lo que están realizando hoy día dentro de la viabilidad de estos proyectos que tenemos en la mano, que están teniendo los investigadores en este momento. Asentimiento político. Es importante elegir un tema en el que las autoridades estén interesadas y dispuestas a colaborar. Si bien hemos visto aspectos en que los presidentes dan una orientación junto con la sanidad, ¿sí? En otros países hay otra situación en que las autoridades están interesadas. Y bueno, es importante explicar y convencer a las autoridades políticas o institucionales de la importancia de la investigación. Posibilidad de aplicar los resultados o hallazgos. Debe tenerse en cuenta si existe la posibilidad de llevar a la práctica los resultados y las recomendaciones que arroje la investigación. Urgencia. Es necesario definir criterios de prioridad. ¿Qué tan urgentes son los datos que se requieren? ¿Sí? Estamos en este proceso de clases virtuales. Hay una urgencia ahora de una permanencia en las casas. Así también, en este caso, ¿qué tan urgentes son los datos que se requieren? Asentimiento moral. Es fundamental considerar los aspectos éticos de la investigación. ¿Cuál será la posible aceptación por parte de los sujetos de estudio? Tenemos en este momento una situación de cuarentena. Hay situaciones económicas que preocupan a muchas personas. ¿Habrá sensibilidad? ¿Podrá el investigador obtener el consentimiento informado? Todos estos elementos surgen dentro de la investigación. Así, cuando uno ve los aspectos relacionados con la importancia del tema-problema, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es el impacto esperado al actuar sobre el problema? ¿Cuál es el impacto económico? Que es lo que estamos viendo hoy, la situación de proveer víveres. ¿Cuál es el impacto al actuar sobre el problema? No movilización hasta las 8 de la noche, paro de 8 a 4, ¿sí? Hay una gravedad, hay una magnitud. Estamos hablando de una pandemia, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes aspectos donde hay problemas como el tabaquismo y enfisema pulmonar y cuáles son los problemas que se presentan, ¿sí? Entonces describir el tema-problema implica definir en forma concisa las características de la enfermedad de observación que afecta al individuo. Entonces, ¿qué temas o qué aspectos tenemos para desarrollar las preguntas que originan la investigación? El por qué, para qué, en quién, cómo. Entonces, esos elementos que debe contener una pregunta de investigación. ¿Qué fenómeno de interés o problema? ¿Quiénes? Unidades de observación, personas, pacientes, escuelas. Aquí hablamos también en la parte odontológica. ¿Cómo? ¿Qué el diseño define? ¿Dónde? El lugar donde se desarrolla el estudio. Así como estamos viendo qué pasó en la China, qué pasó en Italia, qué pasa en España, cuánto tiempo en que se desarrolla el estudio, ¿sí? Entonces, son aspectos que ingresan dentro de la pregunta. Y así vamos a ir viendo que para poder responder cada pregunta que se va generando, se requiere búsquedas bibliográficas y estudio del tema-problema, que para eso vamos a tener las palabras claves. Y así tenemos diferentes preguntas, donde la pregunta es el objetivo general de un estudio. Plantear el problema de investigación en forma de pregunta tiene la ventaja de presentarlo de una manera directa, minimizando la distorsión. La pregunta debe resumir lo que habrá de ser la investigación.
Entonces, debe expresar las unidades de observación del estudio, el fenómeno de interés, los límites temporales y espaciales. Estos son aspectos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta en la tarea que van a hacer, que es la continuación de la que ya vimos en la clase anterior. Entonces, la pregunta de investigación y sus aspectos. Hay aspectos de normalidad, aspecto de diagnóstico, cuál es la exactitud de los exámenes o estrategias para detectar una enfermedad. ¿Está una persona enferma o sana? Otro aspecto, frecuencia, riesgo, pronóstico, tratamiento. ¿Cómo evoluciona la enfermedad con el tratamiento? TTO, tratamiento. Pronóstico, ¿cuáles son las consecuencias de tener una enfermedad? ¿Qué es lo que están dando dentro del proceso de el pronóstico que tienen las personas con la infección por el coronavirus y enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares? Entonces, hay criterios para una buena pregunta a investigar, donde aquí están denominados de acuerdo a un acrónimo que se dice FINER. Es en español de factible, interesante, novedosa, ética, relevante. ¿Sí? Factible, número adecuado de individuos. Interesante para el investigador, porque él es el que va a desarrollar este protocolo. Entonces, él, al hacer interesante para sí mismo, lo va a hacer interesante también para otras situaciones. Novedosa, confirma y refuta hallazgos previos. Ética, si el estudio supone riesgo físico inaceptable o invasión de la intimidad. Muchas veces cuando las chicas se van a pesar, se van y se pesan las que tienen 45, 50, 55. Si estamos las que tenemos 80, es una invasión a mi intimidad, ¿sí? Así entonces hay situaciones de ética relevante para el conocimiento científico, para política clínica sanitaria. Entonces, este es el FINER, criterios para una buena pregunta a investigar. Esa pregunta a investigar puede tener problemas y hay que ver las soluciones, donde puede ser difusa e inapropiada, elaborar el resumen del plan, seleccionar a los individuos. Por eso es que estamos queriendo ver a quiénes podemos incluir, pensar en la forma en que sean más representativos de la población, ¿cierto? Porque estos van a ser la muestra. No es factible, demasiado amplia, el número de individuos insuficiente, los métodos inadecuados que superan la experiencia del investigador o demasiado caro. Entonces, hay diferentes soluciones que ayudan a tratar de mejorar esa pregunta. No es relevante o novedosa, la ética dudosa, consultar con el comité de investigación de la institución. Hoy día piden a todos que pase por el comité de ética para que ellos den su indicación o su criterio de aceptación o no, porque ven esa ética. Aquí vamos a pasar, después de las preguntas, vienen los objetivos, que es una definición por una meta o finalidad a ser alcanzada, que es un aspecto de relevancia en la investigación. Entonces, el objetivo de investigación, ¿para qué? ¿Qué se pretende? ¿Qué utilidad tiene? Cierto que ya habíamos visto que es una guía la pregunta. Y sí, porque vamos a ver que esa pregunta va a ser el objetivo general. Entonces, hay que responder la pregunta. Tiene relación con las metas, los logros deseados al finalizar el trabajo. Estos objetivos deben ser medibles, alcanzables, observables. Se redactan en infinitivo, como medir, determinar, o sea, el famoso ir, ar, ¿sí? Debe contener, además de la actividad, una finalidad
y cada objetivo debe aludir a un logro. Sus funciones: orientan la fase del proceso de investigación, determinan los límites y la amplitud del estudio. ¿En qué aspecto vamos a tener un límite? ¿En qué vamos a tener esa amplitud? Definen las etapas que requieren el estudio, como van a ver los ejemplos que van a tener. Sitúan al estudio dentro del contexto general. ¿Y qué características debe tener? Que confrontan elementos teóricos y empíricos. Facilitan la comprensión y explicación de las etapas de la investigación. Indican las actividades a realizar y las variables a estudiar. Es así que contamos con un objetivo general y específico, donde el general precisa la finalidad de la investigación. Orienta, debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio, debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar. Los objetivos específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general mediante la determinación de etapas que deben de ser precisas y dar un cumplimiento de los aspectos necesarios. Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general, que es lo que van a observar en los ejemplos. Así vamos a ver que uno formula esos objetivos que debe de estar definidos, el planteamiento, su formulización. ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? Elaboro una lista preliminar. Entonces, hay niveles de objetivos donde indican que queremos ver es perceptual, es aprensivo, es comprensivo, es integrativo. Entonces, vamos a ver qué tipo de verbo en infinitivo vamos a utilizar. Entonces, el objetivo, como pueden ver aquí en colores, deben estar el verbo en infinitivo, objeto de la investigación, sujeto, contexto, finalidad, otro objeto, relación. Si bien tal vez nosotros hagamos algo más simple, verbo, objeto de investigación y sujetos, ¿sí? Pero aquí es como para ver cómo se puede compaginar los elementos en el planteamiento de objetivos. Así es que vemos que los objetivos, el general solo uno, los específicos pueden ser de 3 a 5. Entonces, aquí vemos diferentes objetivos cuando vemos la pregunta, ¿sí? Donde el estado nutricional de niños es el tema de interés en una cierta edad de los que asisten a escuelas públicas en el año 2006. Entonces, el objetivo general replica esa pregunta con el infinitivo al inicio. ¿Y cuáles son los específicos que nos ayudan a desgranar? ¿Sí? Esto parece como una espiga de choclo, ¿verdad? Vamos desgranando esto para hacer el chipaguazú. Aquí no me voy mucho con la metodología, a pesar de que en la cocina hay un objetivo muy específico. Bueno, aquí están estos objetivos específicos, que aquí son 4, donde vamos a identificar, determinar, indagar, ¿sí? Y cómo lo vamos a hacer. Aquí hay otros temas con un planteamiento, con el objetivo general, específicos. Aquí tienen preguntas, ¿sí? Donde cuáles son los factores de riesgo, el objetivo general, los objetivos específicos, que podían ser entre 3 a 5, aquí ya hay 6. Entonces, problema, investigación y objetivo. ¿Cuáles son los factores relacionados al manejo que realiza el personal de salud con el paciente internado en terapia intensiva en el primer semestre del año 2015? Problema. Hay el objetivo general, ¿sí? Los objetivos específicos. Y es importante evaluar si el objetivo general tiene relación con los objetivos específicos, porque eso es lo que es el aspecto en que uno puede entrar y que ese objetivo específico no está
en relación con el objetivo general. Entonces, aquí hay diferentes aspectos que se quiere saber, qué objetivos plantear, qué infinitivos uno puede ir teniendo dentro de cada uno de ellos, ¿sí? Cómo se presentará este fenómeno dadas las siguientes circunstancias: predecir, prever, pronosticar. En la Argentina están diciendo la gente popular, ¿cómo nos afecta a nosotros el coronavirus si nosotros no hemos viajado? Entonces, hay aspectos que hay que pronosticar también, ¿sí? Y aquí vemos otros: modificar, confirmar, evaluar, ¿sí? Donde vemos entonces que tenemos varios objetivos específicos que nos llevan hasta el objetivo general. Entonces, es así que uno va orientando que ese objetivo específico tiene que estar relacionado con el objetivo general. Entonces, nuestra tarea 2B, que su fecha de entrega es también el 27 de marzo, es digital, es grupal, donde deben redactar la pregunta de investigación con el qué, quién, dónde y cuándo. El cómo no se requiere en esta tarea. También, por favor, redactar objetivos generales específicos, que pueden ser 3 a 5 de estos.